Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 8. La Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Autor: Moisés. Fecha: Éxodo fue escrito entre el 1440 y el 1400 a.C. Lugar: en el desierto, entre Egipto y Canaán. Introducción. Dios, con brazo poderoso, ahora prepara a su pueblo para su gran liberación. Le imparte instrucciones específicas y le da señales que servirán como memorial de generación en generación. Mientras Dios se glorificaría, ejecutando su juicio, en todos los dioses egipcios, hiriendo a los primogénitos, el pueblo debía ser obediente a las instrucciones recibidas para poder librarse del ángel ejecutor. Esta salvación requería de un acto significativo: el sacrificio de un cordero sin defecto y su sangre puesta sobre los dinteles de las puertas como señala al ángel de la muerte. La herencia pecaminosa que nos legó Adán, y que nos destituye de la gloria de Dios, y nos coloca bajo el juicio divino, Romanos 3:19, requiere de un medio que nos libere. Así como los israelitas fueron liberados por el sacrificio de un cordero y su sangre, hoy podemos ser libres de la condenación del pecado por medio de la persona de Jesucristo, pues Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29-36. Diccionario. Es importante que nos familiaricemos con cierto vocabulario, para una mejor comprensión del material bajo estudio. Diccionario. Aviv. Es la palabra hebrea, aviv. Viene de una raíz que significa, tierno, verde. Identifica una espiga joven de grano. De ello deriva el nombre del primer mes para los israelitas. Sin defecto. Es la traducción de la palabra hebrea, tamín. Viene de una raíz que significa, completar, concluir, íntegro. Define aquello que es completo, perfecto, sin tacha. Inmolar. Es el término hebreo, shakhat, de una raíz primaria que significa, matar en sacrificio, degollar, morir, ofrecer, sacrificar. Sin levadura. La palabra aquí es, matzah. Identifica un pan, que no estuviese amargo, ni agrio por levadura, que no estuviese fermentado. Bordón. Es del hebreo, makel, que significa, germinar, retoño, brote, vara, con hojas, o para caminar, golpear o guiar. Define un cayado, vara o palo. Pascua. Se traduce del hebreo, pesach. Viene de una raíz primaria que significa, brincar, saltar encima, o librar. Implica vacilar, pasar, quedar cojo. Pensamiento central. Pensamiento central. El Cordero de la Pascua señala a Cristo como el Cordero de Dios que vino del cielo a salvarnos. Explica en qué sentido Cristo es el Cordero de Dios y lo que representa dicho simbolismo. Recuerda pausar para contestar. Texto áureo.
Texto áureo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 13. Discute en clase. ¿Qué implicaba la sangre en el dintel de la puerta? ¿Por qué Dios escogería la sangre y no otro elemento? Haz pausa para contestar. Lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Éxodo 12, 1 al 13. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. En el verso 1, Dios habla a Moisés y a Aarón, sus siervos, sobre las instrucciones que deberían impartir al pueblo, con relación a la Pascua. Dios nos habla sobre la necesidad que tenemos de redención. Esa necesidad es provista por la revelación de la palabra de Dios hoy día. Esto nos enseña, que los siervos de Dios debemos ministrar el mensaje de salvación, acorde a lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Debemos observar, que la Pascua no era una celebración para los egipcios, sino para los hebreos, por lo que marcaba una diferencia más entre el pueblo redimido y los paganos. Aprendemos de esto, que nuestra manera de vivir, siempre debe ser diferente a la de aquellos que no conocen a Dios. Si obedecemos las instrucciones del Señor, será manifiesto a todos la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Esta festividad constituyó para los judíos, el comienzo de un nuevo periodo en su calendario. El Señor estableció que el mes cuando celebrarían la Pascua, sería el principio de los meses del año. La palabra mes significa, una luna llena, y era el plenilunio del equinoccio de la primavera. Esto es muy aleccionador para los creyentes, pues, la nueva vida de los hijos de Dios, comienza con la aceptación del Cordero, nuestro Señor Jesús, quien dio su vida para redimirnos de la esclavitud del pecado. Pregunta. ¿Por qué razón el mes de Abib debería ser el primer mes del año para los israelitas? Haz pausa para contestar. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. La Pascua tenía unos requerimientos divinos importantes sobre el cordero, dejando ver el interés divino en las familias. El verso 3 hace notar, que el cordero debía ser escogido, con la visión de salvar de la muerte a la familia. Aquí vemos un cuadro de Cristo, señalado por Dios como nuestra propiciación por el pecado, primera de Juan 2:2 y 4:10. Los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, debemos procurar la salvación de nuestros familiares. Éxodo 12:4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El versículo 4 orienta que, si la familia no bastare para comer el cordero, entonces, con el vecino inmediato debían tomar uno y comerlo entre las dos familias. Esto nos habla de la comunión que debe existir entre el cuerpo de creyentes. El versículo 5 revela que el cordero, no solo debía ser macho, sino de 1 año. Esta condición habla de la ternura de Cristo. Sobre todo, el cordero debía ser perfecto. Aquí tenemos un cuadro hermoso de la perfección de Cristo, Salmo 45, 2, o sea, moralmente intachable, absolutamente santo.
El carácter de los creyentes debe ser consecuente con la identidad de Cristo, por lo que debemos procurar vivir agradando a Dios en todo. Pregunta. Describe cómo debería ser el Cordero de la Pascua. Haz pausa para contestar. Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El tiempo entre el escogimiento del cordero, y la hora de inmolarlo, era de 4 días. Sabemos que esa fue la misma cantidad de tiempo, que Jesús estuvo en Jerusalén, desde la entrada triunfal, hasta su última cena con sus discípulos. La congregación debía inmolar el cordero, entre las 2 tardes. La palabra atardecer, es una traducción del hebreo, que significa literalmente, entre las luces. Se refiere al periodo entre la puesta del sol y la oscuridad. La sangre del cordero debía ser puesta en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que habrían de comer. Debemos recordar que aquella plaga era de muerte. En contraste, la Biblia enseña que la sangre simboliza la vida, Génesis 9:4, Levítico 17:11. Por tanto, Dios dio la sangre de los animales, no para comerla, sino para hacer expiación. En aquella Pascua, por medio la sangre del cordero, se impedía la entrada a las casas del heridor. Así se ilustra el valor de la sangre de Cristo, portadora de vida, Juan 6:53. Así como un cordero daba su vida para evitar la muerte del pueblo de Dios, la sangre de Cristo impide el efecto letal del pecado en nosotros y nos provee, en lugar de muerte, vida eterna. El medio por el cual aplicamos la sangre de Cristo a nuestra vida, es la fe, Efesios 2:8. Pregunta. Enumera las instrucciones dadas, con respecto a lo que había que hacer con el cordero. Haz pausa para contestar. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Éxodo 12:9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. El versículo 8 refiere, que la carne del cordero, debía ser comida asada al fuego. Ello habla del sacrificio de Cristo en la cruz. El fuego es tipo de la ira de Dios sobre el pecado. Por tanto, conviene recordarnos que, en la cruz, el Cordero de Dios fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, 2 de Corintios 5:21. Aunque Cristo brindó perdón a muchas personas durante su ministerio público, debemos saber que fue en la cruz donde obró nuestra redención, Colosenses 1:20. Por la fe en Cristo, el mundo, nos es crucificado a nosotros y nosotros al mundo, Gálatas 6:14. El cordero debía comerse con pan sin levadura. Esto es un tipo de la pureza y santidad de Cristo. Pablo enseña la necesidad de que el creyente se limpie de la vieja levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. El guardarse de la levadura representa, guardarse de la falsa doctrina, tal como lo ilustra Jesús en Mateo 16:5-12, cuando le dice a sus discípulos, que se guarden de la levadura de los fariseos. En la celebración de la Pascua, no podía faltar el elemento de las hierbas amargas. Ello les recordaría al pueblo, la amargura que tuvieron bajo la esclavitud. Antes de conocer a Cristo, vivíamos en la amargura del pecado, y no es posible recibir la salvación sin arrepentirnos de esa vida agria de maldad. Cada hijo de Dios, debe entender las consecuencias letales del pecado, para que su actitud frente a la gracia de Dios no carezca de reverencia y gratitud.
Pregunta. Describe cómo debería prepararse el cordero. Haz pausa para contestar. Éxodo 12:10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. No se podía dejar nada del cordero para comerlo al otro día. Si sobraba algo, debía ser quemado al fuego. Esto ilustra maravillosamente a Cristo, cuya carne no vería corrupción, Salmo 16:10, Hebreos 2:26 al 31. Sabemos que Cristo resucitó incorruptible de entre los muertos y que los creyentes en él resucitarán de igual forma, 1 Corintios 15:52. En el verso 11 se regula el atavío de los israelitas al comer el cordero. En aquel tiempo se decía, que alguien listo para trabajar, para la batalla o para emprender un viaje, debía tener los lomos ceñidos, estar vestido. Pablo aconsejó que, para la batalla espiritual, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, Efesios 6:14. Realmente la verdad es Cristo, Juan 14:6b. Además, debían tener calzados sus pies. Pablo hace la misma recomendación al creyente, Efesios 6:15. Asimismo, debían llevar un bordón en su mano. El bordón era un bastón largo que usaban los peregrinos para apoyarse. Todo esto venía unido a la necesidad de comer el cordero apresuradamente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento después que el ángel heridor pasara por Egipto, los hijos de Israel podían oír la voz para salir victoriosos de la esclavitud. La Biblia habla de la salvación como algo que no se debe tratar con pereza, 2 Corintios 6:2. Al final del versículo 11 se revela la seriedad de aquel asunto, es la Pascua de Jehová. Todo aquello era la provisión directa de Dios. Así como Cristo es el Cordero de Dios. El pecado tiene su propio pago, muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Romanos 6:23. Pregunta. ¿Cómo debería comerse el cordero de la Pascua? Haz pausa para contestar. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. El verso 12 hace notar que Dios protagonizó el último juicio sobre Egipto. Ahora, heriría a todo primogénito humano y animal, y los dioses de Egipto no podrían detener su brazo extendido. Pasada aquella plaga, se haría plena la salvación de Dios hacia su pueblo. El contexto enseña que Dios hace diferencia entre el que le obedece y el que le rechaza. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El verso 13 presenta la sangre del cordero como una señal. Ello deja claro, que el pecado no podía ser redimido satisfactoriamente con sangre de animales. Más bien, aquella sangre sería un aviso de la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, 1 de Pedro 1:18 y 19. Dios prometió ver la sangre puesta en las casas. Él prometió que en su juicio, pasaría sin hacer destrucción sobre aquellas casas donde hubiese la señal de la sangre. Nuestra confianza en la sangre de Cristo debe ser absoluta. La palabra enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunta.
¿Qué papel juega aquí la sangre del cordero? Haz pausa para contestar. Actividades educativas. Responde la siguiente pregunta. ¿En qué manera Cristo es tipificado por el Cordero Pascual? Recuerda pausar. Responde la siguiente pregunta. Haz un paralelo entre el Cordero Pascual y Cristo. Recuerda pausar. Discute a continuación. Enseñanza. Los redimidos tenemos el sagrado deber de amar a Jesús, quien nos salvó, y dedicar nuestras vidas a su alabanza y al servicio en su bendita obra. Recuerda pausar. Reflexionemos un instante. Escucha con atención cada pregunta y reflexiona en ella. ¿De qué manera la primera cualidad del Cordero nos habla de Cristo? ¿De qué manera los panes sin levadura nos habla de la doctrina cristiana? ¿Cómo debe ser la conducta de aquel que participado de Cristo? Recuerda pausar. Próxima semana. La próxima semana vamos a estudiar una lección titulada El maná, tipo de Cristo, el pan de vida. Para una mejor comprensión, recomendamos estudiar Éxodo 16, 13 al 26 y Números 11, 7 al 9.